ahora, una clase con Armitage. No, una clase de historia y arte con el historiador británico David Armitage. Una clase con Armitage. Hello everybody, bienvenidos a una lectura más de Harvard University. Esta clase y este video está dedicado especialmente para los excelentes alumnos de Flaxo, Ecuador, quienes, con la ayuda de mi avatar personalizado, vivirán una tarde llena de arte e historia atlántica. ¡Qué suerte que tienen ellos! Ya que podrán conocer la historia mediante el arte y jugar conmigo al final del recorrido. Nothing more to say. Les dejo con mi avatar, el gran profesor Armitage. Magnífico, estoy emocionada y conmovida. Por favor, empecemos el recorrido, profesor Armitage. I feel sumamente emocionado, porque lo que viviremos hoy es la muestra del gran interés y desarrollo que ha adquirido la historia atlántica como disciplina. Es importante que recuerdes que el arte tiende a ser ahistórica, por eso el arte que veremos hoy nos representará la importancia de este enfoque a lo largo del tiempo. Es indudable que ese interés nos reúne hoy, profesor Armitage, pero deberíamos de empezar porque el arte no puede esperar más. Si usted está de acuerdo, empecemos por la definición de historia atlántica. Por favor, dear student, dime, profesor A. Debo empezar diciendo que lo que has dicho is a very good question. Para empezar, I must say that la historia atlántica es definida desde dos elementos esenciales. The first, la naturaleza, y el segundo, the time. Mira, dear student, se empieza a acercar el arte. Primero, dear student, como elemento que define a la historia atlántica está la naturaleza, es decir, the Atlantic Ocean. This is very important porque es una de las pocas categorías históricas que tiene límites geográficos reales. ¡Qué magnífico, profesor A! Se acerca hacia nosotros la libertad guiando al pueblo. Creo entonces que hablaremos de la cronología. Parecería ser que la historia atlántica empieza con la travesía de Colón y concluye con la era de las revoluciones a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XIX. Perfect. Lo único que tengo que agregar es que the time, a specific period of time, es el segundo elemento que define la historia atlántica. Y a pesar de que sus acontecimientos estudien ese periodo de tiempo, la historia atlántica no fue reconocida hasta finales del siglo XX. Además, profesor A, me parece que es importante agregar el aspecto al que fue sometida la historia atlántica, el escepticismo, ya que este campo fue cuestionado por la pertinencia de sus trabajos. Me parece haber leído esto con la profesora Mercedes en las aulas de Flaxo. Creo que se consideraba el estudio de la historia atlántica como una simple justificación a los imperios. Profesor A, ¿se avecina acaso la era de las revoluciones? Efectivamente, se avecina, por lo tanto, el inicio de las ideas liberales, su desarrollo y el producto de las mismas. Mira, aquí podemos ver todos los matices de la historia atlántica. Ha llegado la hora, por lo tanto, de hablar de la anatomía de la historia atlántica. ¿Acaso iniciará contándonos cuáles son las tres definiciones que pertenecen a este enfoque? Recuerdo haber leído en su artículo que hablaba de tres: circundatlántica, transatlántica y cisatlántica. Exactamente. Empecemos entonces por aquello que se entiende por historia circundatlántica. Profesor A, yo conozco esa imagen. ¿De dónde está sacada? Of course you know the picture. Sin embargo, debemos concentrarnos en el fondo de la fotografía. ¿Qué es posible ver entonces? Of course, son los libros que contienen las ideas liberales que gestaron las auroras revolucionarias. Es decir, profesor A, que la historia circundatlántica habla del intercambio de ideas y la circulación de pensamientos. Efectivamente, pero las ideas no son solo lo que se intercambia. También la historia circundatlántica estudia el proceso de intercambio de mercancía, flora y fauna e incluso enfermedades. Es bastante interesante. Ahora, profesor, dígame, ¿cuáles son las otras dos definiciones? Después de la anterior, tenemos a la historia transatlántica, la cual se encarga de estudiar y comparar los procesos que dieron mediante el vínculo que se creó entre regiones que bordean el Atlántico. Es decir, que esta historia estudiará las conexiones que existen entre mar y tierra y además cómo esas conexiones se ven reflejadas en los estados y las instituciones. Exactamente. Creo que has tenido excelentes compañeros y profesores con los que has podido discutir el tema. Por eso pasaremos rápidamente a la historia cisatlántica, para después sumergirnos en el arte y los ejemplos mediante los cuales nos permitiremos experimentar cada una de estas definiciones. Podemos decir que en base a las anteriores dos definiciones surge otra definición
de Historia Atlántica se llama Historia Cisatlántica. Esta historia se encarga de estudiar los lugares concretos como localizaciones específicas del mundo atlántico. Ahora entiendo, eso quiere decir que estudia los procesos de intercambio a partir de la particularidad de las regiones y cómo trata de definir esa singularidad con el resultado de las interacciones entre la especificidad local y la red de conexiones del mundo atlántico. Excelente, estudiante. Efectivamente, es eso lo que sucede. Ahora bien, debes recordar que estas tres historias se entienden desde una misma perspectiva. La interdisciplinaridad es absolutamente necesaria. Ahora debemos apresurarnos, debemos prestar atención que al final de esta breve exposición de arte se armará un reventón en base a un juego sujeto a la interacción. Este mapa elaborado por Fernand Braudel nos permite dimensionar el espacio circunatlántico y los flujos de intercambio para el año 1775, entre los que queremos observar la circulación de las ideas liberales y su influjo en la configuración de los estados modernos en hispanoamericano. Algunos autores se han referido a la existencia de un etos hispano o a un liberalismo universal que se construyó en los intercambios circunatlánticos entre la metrópoli española y los territorios americanos. Nosotros proponemos observar cómo las ideas liberales fueron mutando en sus representaciones discursivas como en las prácticas políticas de la creación constitucional de los nuevos estados. Para ello vamos a situarnos en un momento clave del liberalismo hispanoamericano. En 1812 se aprobó la primera Constitución de España, en cuya elaboración tomaron parte 30 diputados americanos de un total de 110 que conformaron las Cortes de Cádiz, que se extienden de 1810 a 1814. Este es un momento decisorio en la formación, circulación y reapropiación de las ideas liberales en el espacio circunatlántico hispanoamericano del siglo XIX. Para entonces España enfrenta una invasión de Francia y se encuentra en guerra con Portugal e Inglaterra. Además se agudiza el agotamiento del modelo de acumulación colonial e iba tomando cuerpo la revolución industrial que hará de Inglaterra la potencia económica predominante del Atlántico en el siglo XIX. La historiografía española se refiere a este periodo como la Guerra Peninsular o la Guerra de Independencia Española, lo que alude no solo a la liberación de la dominación francesa, sino al inicio de la formación estatal en el sentido moderno, con soberanía, territorio, nación y una pugna interna entre distintos grupos por el poder político. Este lienzo de Salvador Viniegra, pintado en el centenario de la Constitución de 1812, que apenas tuvo 2 años de vigencia, no solo evidencia la relevancia que se le atribuye para sentar las bases del Estado español moderno, sino que muestra una representación realista del momento de su proclamación, con españoles y criollos congregados alrededor de los símbolos de una nación construida sobre varias tensiones a las que las ideas políticas debieron hacer frente en el concierto de voces en ambas orillas del Atlántico. Las disputas políticas estuvieron atravesadas por las ideas de la Ilustración que circularon por todo el espacio atlántico desde el siglo XVIII y que toman unos matices muy particulares en el contexto hispano de principios del siglo XIX. Estas pueden observarse en los debates de las Cortes de Cádiz y en la Constitución de 384 artículos que estableció las pautas del nuevo Estado. Entre los liberales españoles, a Agustín de Argüelles se le atribuye una representación discursiva de la nación como titular de la soberanía y al nacionalismo como causa movilizadora contra el enemigo externo y fundante de una nueva solidaridad en base a la cultura y el territorio. Como secretario de las Cortes presentará la Constitución de 1812 exclamando «Españoles, ya tenéis patria». De la otra orilla, José Miguel Ramos de Arizpe, oriundo de Coahuila, México, y concebido como el padre del federalismo mexicano, participó en las Cortes con importantes propuestas para reconocer la educación como un deber del Estado contra el despotismo, como para que el esquema de división de poderes se produzca en la metrópoli y las Américas y se produzca una total separación entre el poder militar y el político. Ramos dirá: Ya no es tiempo de virreyes ni de la opresión tiránica y el despotismo militar. La historia exige que los pueblos se den a sí mismos justicia y decidan su felicidad. Más al sur, en la parte donde las ideas atlánticas alcanzan los Andes ecuatoriales, el quiteño José Mejía Lequerica problematiza sobre la igualdad de derechos y participación como componentes de la nación. Mejía dirá: En toda la nación que se extiende desde el Cabo de Finisterre hasta las playas de Luzón, hay derechos legítimos para representar. Lo que pide la naturaleza de los congresos no se les debe quitar. Así como la península ha elegido el pueblo a sus diputados como contrapeso del despotismo, así podríamos hacerlo también nosotros. Lo que queremos es saber si somos o no hermanos, y ello por la filantropía que nos es tan característica. Las ideas liberales que circularon en Cádiz fueron luego apropiadas en contextos determinados y cristalizaron en diversos modelos constitucionales que se trabajaron en España como en las nuevas repúblicas americanas. Finally, las constituciones liberales brindarán alternativas a este radicalismo y a las propuestas más conservadoras, comenzando en 1811 con la Constitución de Nueva Granada, que reconoce el sufragio universal, el laicismo de Estado e implanta una división tripartita de poderes, seguida por la Constitución de Chile de 1828, que fortaleció los derechos individuales, fórmula adaptada en Bolivia, Ecuador
Argentina, entre otros países. Well, now vamos a realizar un análisis sobre la historia transatlántica, que es la historia del mundo atlántico, contada a través de comparaciones. Así que vamos a comparar dos procesos muy distintos, pero que a la vez representaron un cambio en sus procesos históricos. Hablaremos sobre las independencias del Reino de España que habían caído en manos del gran Napoleón Bonaparte. Y también hablaremos de los procesos independentistas de Latinoamérica. Bien, empecemos con esta historia transatlántica. Adelante, Luis. A inicios del siglo XIX, en España se había dado una serie de acontecimientos que iban a detonar una decadencia del Imperio Español. Uno de esos acontecimientos, y el más importante, fue las abdicaciones de los reyes borbones, Carlos IV y Fernando VII en 1808, ante la invasión francesa, produciéndose un vacío del poder, desatándose en España la mayor crisis política de esa época, ya que los reyes españoles habían entregado el trono a Napoleón Bonaparte, y este a su vez puso al mando del reino a su hermano José. Ese fue el motivo para que el orgulloso pueblo español se levantase en armas contra el invasor francés. En la mayor parte de España se crearon juntas locales, que a su vez formaron una junta central, y que pronto fue sustituida por las Cortes de Cádiz, órgano que gobernó el territorio de España no ocupado por los franceses hasta el ingreso de Fernando VII en 1814. Las acciones de los guerrilleros, junto con la intervención británica, terminaron por provocar la derrota de los ejércitos napoleónicos en España en 1814. La contradicción se haría evidente ese mismo año, al regresar al poder Fernando VII, quien no cumplió con los deseos de sus súbditos, sino que propuso la restauración. Esto es, un retorno al absolutismo que había existido antes de la Revolución Francesa. El rey recuperaba la soberanía absoluta y descartaba toda la labor que habían realizado las Cortes de Cádiz. Tras un periodo de luchas y vaivenes, Fernando VII se hizo completa y definitivamente con el poder en 1823. La primera experiencia liberal española había terminado. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en las colonias españolas en América, la clase criolla se iba fortaleciendo, enriquecidos gracias al éxito creciente del comercio transatlántico. Los americanos se daban cuenta que su prosperidad ya no dependía de la metrópoli. La dependencia constituía un obstáculo para sus posibilidades de expansión. Ya no toleraban ser tratados como inferiores, y muchos criollos decían tener ahora el derecho de poseer su propio gobierno. A inicios del siglo XIX, algunos movimientos comenzaron reivindicando su fidelidad al rey. Sin embargo, los virreyes rechazaron casi siempre los intentos de formar juntas similares a las creadas en España. La propia Junta Española, por su parte, a pesar de su orientación liberal y que en teoría reconocía la igualdad jurídica de españoles y americanos, en la práctica colocó a los habitantes de las colonias en un plano inferior. La brutalidad con que las juntas fueron reprimidas solo sirvieron para radicalizar su libertad. Los primeros movimientos independentistas transcurrieron desde 1808, que se caracteriza por la creación y actuación de juntas soberanas de gobierno. Así, fueron surgiendo movimientos insurgentes en 3 regiones de América. Al norte, en el Virreinato de Nueva España, Miguel Hidalgo y Morelos iniciaron la revuelta. Al sur, en el Virreinato de Nueva Granada, el principal insurgente, Simón Bolívar. Más al sur se encontraba el Virreinato del Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los más destacados. Y después de 10 años de lucha, los países se independizaron de la corona española para formar naciones independientes. En conclusión, desde un punto de vista de comparación, la independencia de España de 1814 solo buscaba volver al plano absolutista. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los procesos de independencia latinoamericana se manifestaron en el heroísmo y libertad de los rebeldes, capaces de conquistar la libertad tras un sangriento conflicto, para formar nuevos estados con sus propias constituciones de carácter liberal. Muchas gracias, Luis. Ahora, profesor A, vamos a ver un ejemplo del estudio de la historia cisatlántica, que no es sino la historia de un lugar específico, una nación, un estado, una región, incluso una institución concreta, y esta puesta en relación con el mundo atlántico en el que se encuentra. Para efecto de este análisis, vamos a abordar la independencia del Ecuador. La independencia del Ecuador forma parte de ese largo proceso emancipador que se inició en América Latina a fines de la primera década del siglo XIX y culminó en 1830, cuando se produjo la definitiva desintegración de la Gran Colombia. Durante la noche del 9 de agosto de 1809,
Un núcleo de intelectuales, doctores, marqueses y criollos se reunieron en la casa de Manuela Cañizares. Allí decidieron organizar una junta soberana de gobierno en la que actuaría como presidente Juan Pío Montúfar, marqués de Cervalegre, como vicepresidente el obispo José Cuero y Caicedo, y como secretarios de Estado en los despachos de Interior, de Gracia y Justicia y de Hacienda, los notables Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga y Juan Larrea respectivamente. El golpe de Estado ejecutado el 10 de agosto de 1809 no dejó dudas sobre el carácter autonomista y libertario del movimiento patriota, que no pudo ocultarse con la proclama de fidelidad al rey. Sin embargo, en la misma época no quedaban dudas que el movimiento de aquellos criollos patriotas se inspiraba en el pensamiento ilustrado inculcado por Eugenio Espejo y que sobre todo al asumir como suyo el principio de soberanía popular y de representación del pueblo ejecutaba un acto revolucionario que en última instancia movilizaba un proyecto autonomista. El 2 de agosto de 1810, un fallecido intento por liberar de la prisión a los próceres detenidos concluyó con la matanza de los mismos en los calabozos del cuartel real de Lima en Quito, fusilando en el acto o atravesando con bayonetas y cuchillos a Morales, Quiroga, Salinas, Larrea, Arenas, Río Frío, Azcárate, Guerrero, Villalobos y tantos otros. Si bien antecedieron a la Revolución de Quito tanto la independencia de los Estados Unidos en 1776, así como la de Haití en 1804, e incluso los movimientos de Chuquisaca y La Paz Bolivia en 1809, los sucesos de Quito adquirieron significación continental no solo por la instauración de la Junta de Criollos, sino por los próceres que participaron en la revolución y fueron asesinados el 2 de agosto de 1810, y porque en Quito se expidió en 1812 la primera constitución. Simón Bolívar se refirió a los sucesos de Quito como los gestores de la emancipación y su proclama de guerra a muerte contra los españoles la lanza como reacción a la escandalosa matanza de los patriotas quiteños. En Chile también se reconoce la gesta del 10 de agosto, declarando a Quito Luz de América. Comprendida como una visión histórica de amplia perspectiva, la Revolución de Quito del 10 de agosto de 1809 dio inicio al proceso de independencia de la actual República del Ecuador, que solo después de 13 años de insurgencia culminaría exitosamente en la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822. Muchas gracias por su atención y como lo prometido es deuda, vámonos al juego.